Qué lindo alabar al Señor, ¿verdad, hermano? Y así de la misma manera, con ese mismo gozo, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 14 al 16. En la Biblia que tienen debajo de los asientos, él lo va a ayudar. Página 1209. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, perdón. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Sasha, I will help you today. Major Feliz is over there, so if you sit back, he translates for you. Sí, Sacha también necesita ayuda. Entonces le invito a la iglesia entera, jóvenes, niños, los menos niños, los que se sienten viejitos y los menos viejitos, que se pongan de pie todo el mundo. Vamos a honrar a nuestro Señor, que inspiró su palabra. Ok, dice así la palabra del Señor. Filipenses 3, versículos 12 al 14. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor y eterno Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por este día que tú nos has permitido alabarte, adorarte, estar contentos, Señor, y contar con tu presencia en este lugar. También pedimos, Señor amado, que nos dé sabiduría, Señor, para entender y comprender tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir lo que está en el tuyo para nosotros, porque tú quieres que a tu pueblo le vaya bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta algo nuevo? A todos les gusta algo nuevo, ¿verdad? ¿A quién le gusta un futuro brillante, lleno de oportunidades, lleno de cosas buenas? ¿A quién le gusta? A todos nos gusta, ¿verdad? Así se me despierta. Pero para tener ese futuro y poder extenderme a eso brillante que quisiera, hay algo que necesito hacer. Y como digo yo, hay una mochila que usted y yo cargamos que se llama el pasado. Entonces, cuando usted carga con algo pesado, usted sabe que es difícil, ¿qué cosa? Moverse hacia adelante. Por lo tanto, muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, queremos las cosas nuevas de Dios, pero no queremos que Dios nos quite esas cosas viejas que tenemos que dejar atrás. Y si no somos cuidadosos, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado. Dicho de otra manera más elegante, seguimos repitiendo los errores del pasado porque seguimos viajando con el pasado. Dígase, me va entendiendo ahí. Muchas personas, cuando tú le escuchas hablar, te das cuenta que están atadas a su pasado. Empiezan a hablar como, ese fue mi fracaso. Esa fue la quiebra que tuve. Esas fueron mis malas decisiones. O como algunos dicen, esa fue la ex que yo tuve. Y cuando usted escucha la forma de que ellos hablan, refleja un corazón que todavía está anclado en el pasado y que lamentablemente
no se ha podido deshacer de él. Si usted y yo seguimos viajando con nuestros fracasos pasados, mi presente va a ser más cargado y el futuro que usted quiere brillante, déjeme decirle, no parece tan brillante ahora. Porque Dios ha diseñado un futuro para usted y para mí. Y esto me recuerda a la historia de Israel. Israel salió de Egipto, pero parece que Egipto nunca salió de Israel. Fueron libres y andaban por el desierto por 40 años y los 40 benditos años, como digo yo, recordando los calderos, la cebolla y la esclavitud de Egipto. Eran libres con mentalidad de esclavo. Eran gente que querían vivir un futuro trayendo consigo el pasado. Por lo tanto, si hay algo que nos invita a este pasaje, es que el pasado debemos dejarlo donde pertenece. ¿Sabe dónde? En el pasado. Por ejemplo, Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, utiliza la imagen de correr en una carrera. Habla de la vida cristiana como una carrera. Y usted sabe que los corredores, para poder correr bien, tienen que enfocarse, ¿qué cosa? En la meta o en el objetivo que tienen delante. Si un corredor está corriendo y se pone a mirar los otros corredores que vienen detrás de él, lo más probable, como digo yo, es que le meta la frente a cualquier cosa por ahí. Porque no está mirando ¿dónde? Hacia adelante, hacia el futuro. Y un peligro de mirar el pasado es que te desvías del camino también. Cuando usted y yo corremos nuestra vida y estamos pensando en el pasado, lo que hace es desenfocarnos de lo que tenemos por delante y nos estancamos en nuestra vida. Y en este pasaje Pablo nos enseña dos cosas que quiero compartir con usted en el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer para tener ese futuro que Dios me quiere dar? Y en el versículo 12 dice, no es que ya lo haya alcanzado, y vamos a ver qué fue lo que no alcanzó, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Lo primero que nos invita Pablo es a recordar el pasado y a seguir adelante. Por ejemplo, versículos 4 al 6, escuche lo que Pablo dice de él mismo. Dice, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y él empieza a hablar de sus logros pasados, porque está recordando. Soy circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Está recordando lo que él era en su vida anterior, pero no solamente recuerda, él entendió que todo lo que era en su vida anterior era inútil si quería moverse adelante. Como un domingo dije aquí, muchos hermanos tienen el espíritu de Abba. Y usted dirá, pastor, ¿qué es el Abba? Eso me lo estoy inventando yo ahora. Yo recuerdo cuando yo oraba. Recuerdo cuando yo cantaba. Recuerdo cuando yo predicaba. Recuerdo cuando yo danzaba. Recuerdo cuando yo todos los Abba que usted le quiera poner. Y es una persona que está recordando los logros pasados, pero en el presente no tiene nada. Y como está cargando, como digo yo, la mochila del pasado, no hay un futuro para esa persona. ¿Es recordar es bueno? Claro que es bueno recordar, pero no es para quedarnos con el pasado. Mucha gente mira el pasado con nostalgia. Recuerdo cuando yo era un buen mozo hace 20 años atrás. Y ahora cómo se ríe. Recuerdo cuando yo tenía un buen trabajo. Recuerdo cuando yo esto, aquello y lo otro. Pero usted, ¿qué estás haciendo? Recordando y viviendo, ¿qué cosa? El pasado. ¿Y te permite moverte al futuro? No te permite mover al futuro. O sea, las glorias pasadas usted las recuerda, pero no es para que sientas nostalgia y te quedes anclado en el pasado.
te quedes anclado en la relación que tuviste, como digo yo, a veces tóxica o difícil, y todavía sigues recordando lo que pasó en el pasado y te impide en el presente seguir creciendo y extendiéndote a lo que tienes delante. Sigues recordando el fracaso en el negocio que tuviste, en el trabajo que tuviste, y no te permite hacer algo nuevo en la vida. Porque estás viviendo ¿dónde? En el pasado. Por eso Pablo me da 2 pasos para corregir estos errores. Primero, debo mirarme a mí mismo en serio y llevar un recuento honesto de mi vida hasta la fecha. Pero para decir no es que recuerdo mi pasado con nostalgia, es para decir, no he logrado todo lo que he podido en mi vida, todavía no he llegado a mi objetivo. ¿Ven que es diferente? Y eso me invita, ¿a qué cosa? A recordar que los objetivos que tengo en mi vida no se han cumplido, pero quiero extenderme a lo que Dios tiene por delante para mi vida. Y Pablo se vio obligado a reconocer esto por sí mismo. ¿Cuánto más nosotros en el día de hoy? Porque Pablo está diciendo, todavía no lo he alcanzado, todavía no lo he conseguido, todavía no lo he logrado cuando él mira hacia atrás. Y él quería algo especial. O sea, Pablo tenía una motivación que lo llevaba a seguir adelante en su vida como cristiano. Y él decía, yo quiero conocer y quiero ganar a Cristo. Cristo me alcanzó por un propósito. Cristo me alcanzó por algo. Cristo no me alcanzó para estar calentando silla en una iglesia. Cristo no me alcanzó para ser un inútil sin hacer nada. Cristo no me sentó para que yo no haga nada. Cristo me alcanzó con un propósito. Y eso motiva mi vida en que yo tengo que seguir adelante porque Él me alcanzó para algo. Y eso le da sentido, valor y propósito para moverme al futuro que Dios tiene para mí. Por lo tanto, Pablo no solamente se quedó pensando que un día fue el perseguidor de la iglesia, que metió preso un montón de cristianos, que estuvo de acuerdo cuando mataban cristianos. Si se hubiera quedado en su pasado, nunca hubiera sido el apóstol que fue. Por lo tanto, Pablo dice, sí, recuerdo, y me da vergüenza. Pero que eso no me detenga a conseguir el propósito por el cual Cristo me alcanzó a mí. Y fíjense que Pablo no era como los apóstoles modernos que vamos a hacernos más famosos o adquirir más poder en la iglesia. Ese no era el propósito de Pablo. El propósito de Pablo no era tener una cuenta de banco. El propósito de Pablo no era decir, yo soy el apóstol que fundé 18 iglesias en el Imperio Romano. Yo soy el apóstol famoso, el que hace milagros y levanta muertos. No. El punto de Pablo es que él quería ganar más y más de Cristo en cada área de su vida. Cuando él miraba su pasado y veía las deficiencias que tenía, por eso dice, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto, pero hago algo, tengo que seguir adelante. Y es por esto que nosotros nos esforzamos en seguir adelante. El punto de Pablo fue que ninguno de nosotros alcanzará la meta final hasta que estemos delante de Cristo. Usted se esfuerza, usted lucha, pero es para quitarte la mochila del pasado, para soltar las anclas del pasado y usted se mueve adelante. Por eso dice Pablo que el segundo paso para corregir el error es seguir adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, usted recuerda y ¿qué hace después? Sigue adelante. La palabra sigo adelante en la lengua original se refiere a una búsqueda vigorosa y continua que retrata la vida como una carrera caracterizada por un esfuerzo extenuante para llegar a la meta. Porque Pablo no vivía de los logros pasados, porque Pablo no se quedó en el pasado, porque Pablo no sintió nostalgia por el pasado, porque Pablo no quería quedarse en el pasado, se extendía como un atleta que ponía todo su esfuerzo, tiempo, energía y dedicación en alcanzar la meta que era Cristo.
Dice, Señor, es verdad que me has usado como apóstol, es verdad que me usaste para sanar enfermos, me usaste para expandir el evangelio y ha sido bueno, pero no me voy a quedar en mi pasado. Hay una frase que muchos dicen, ¿sabe lo que es dormirse en los laureles, verdad? Es una persona que se duerme con los logros pasados. Y vuelvo y repito, cuando te conformas con tu pasado, escuche esto, te conformas con tu pasado, trae el pasado al presente, te estancas y comienzas a morirte y no tienes ni un solo futuro por delante. Muchos de nosotros tenemos pasados difíciles, hemos pasado por experiencias difíciles. Muchos de nosotros tuvimos que dejar atrás nuestros países donde nacimos y nos criamos. Y sea la razón por la que sea, hoy estamos en esta nación. Pero nosotros vivimos en una nación ahora diferente, con oportunidades diferentes. Y esto es bien práctico porque en la vida se aplica. La pregunta es que muchos cometen el error. Por ejemplo, salí de Ecuador para Estados Unidos y voy a vivir en Estados Unidos como si estuviera viviendo en Ecuador todavía. ¿Qué usted cree, hermano? Salí de Cuba porque la cosa está mala, como decimos allá, porque el gobierno con todas las restricciones que tengo, y voy a vivir en Estados Unidos como si estuviera pensando en Cuba. ¿Qué futuro vas a tener en esta nación cuando tu mente y tu corazón están anclados a la vida que dejaste? Quiero que piense. Como cristiano, también lo podemos aplicar. Los logros que tuve en mi pasado. Como la iglesia Apocalipsis que vimos, la iglesia de Sardis que se dice, tiene fama de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque habían tenido logros en el pasado y tenían la fama de que en el pasado fueron algo, pero en el presente estaban muertos. Ese es el futuro que usted desea para sí. Creo que no, ¿verdad? Entonces Pablo nos recomienda, recuerda, pero recuerda para darte cuenta que los objetivos que de tu vida todavía no se han logrado. Recuerda que eso que pasó, haya sido bueno o haya sido malo, quedó ¿dónde? En el pasado. Por lo tanto, es hora de moverse, ¿qué cosa? Hacia adelante. Y por eso Pablo anhelaba perseguir a Cristo más profundamente. Pablo perseguía a Cristo porque Cristo lo tomó a él. Y la imagen es de Cristo agarrando a Pablo, tomándolo cautivo y llamándolo a entrar en la carrera que Dios puso por delante. Y Pablo a su vez, después que entró en esa carrera, dice, voy a correrla y voy a tratar de ganar más y más de Cristo. Y vuelvo y repito, miren otro gran problema. A veces nosotros los cristianos tenemos una mentalidad mediocre. ¿Sabe lo que es mediocre? Una mentalidad pobre, una mentalidad conformista. Porque Dios ha sido bueno, me conformo con lo poco. Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha conocido toda la profundidad, la anchura y la altura del amor de Cristo? Toda. Yo te pregunto, ¿qué te detiene para seguir experimentándolo? ¿Tú has probado toda la gracia de Dios en toda su profundidad, en toda su magnitud? Toda. Estoy seguro que no. Pregunto, ¿por qué te detienes en seguir experimentándolo? ¿Tú has probado la misericordia de Dios cuando estabas en un punto de tu vida donde nadie por ti daba un peso, como digo yo, y Dios metió la mano por ti cuando nadie lo hacía? Y experimentaste la misericordia de Dios, pero ya la has experimentado toda en toda su magnitud. Estoy seguro que no. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te conformas con lo bueno cuando puedes tener lo mejor? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Te conformas con las cosas buenas del pasado, cuando lo mejor está en el futuro. Y por eso en el versículo 13 y 14 dice, hermanos, me gusta como Pablo nos trata, hermanos, yo mismo
no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Escuche, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. Extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. Pablo había calculado de cerca cómo estaba su vida y había llegado a una conclusión correcta. Todavía no había llegado. Pablo escribe 2 etapas para lograr su objetivo. Fíjense que estoy terminando casi ya. La primera que hace Pablo, o sea, una cosa es recordar el pasado porque me doy cuenta que hay cosas que me faltan para seguir adelante. Pero hay otra cosa que hay que hacer. Usted tiene que olvidar, si quiere seguir adelante, ¿qué cosa? Lo que quedó atrás. Y la imagen es poderosa, porque Pablo como corredor se niega a ser distraído por los competidores que vienen detrás de él también. Y la pregunta en el versículo 3 es, ¿qué quiere decir Pablo con lo que queda atrás? Y lo que queda atrás se refiere a todo lo que Pablo había logrado desde que se hizo cristiano. No está recordando cuando fue un perseguidor de la iglesia. No está recordando las cosas malas que hizo. No es eso. Está recordando incluso lo bueno. Está recordando cuando fue cristiano que Cristo se le apareció en el camino a Damasco y lo convierte. Está recordando todas las veces que Dios lo ha usado para expandir el evangelio. Y sin embargo él dice, olvidando lo que queda atrás. Interesante, ¿verdad? Pablo no quiere decir que nuestro servicio para Cristo y el evangelio no importen, pero él insiste en que no nos atrevamos a sentarnos y quedarnos satisfechos con nuestros logros pasados. Todos queremos un futuro brillante, ya lo dijimos cuando empezamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué cargas la mochila del pasado al presente? ¿Por qué sigues recordando y viviendo con nostalgia todo lo que dejaste atrás? Entonces nunca te vas a extender adelante. Y lo puede aplicar en todas las áreas de su vida que usted entienda. Y Pablo no quiere decir que seas indiferente, pero Pablo no quiere distraerse o desviarse quedándose en el pasado. Nosotros vivimos para el futuro, hermano. Estamos diseñados para cosas buenas y nuevas que Dios quiere hacer, ¿dónde? En el futuro, no en el pasado. Persistir en el pasado, y ahí está el gran peligro, es un gran impedimento para avanzar en algo porque hace las veces de una cadena que nos sujeta a eso que quedó atrás. Puede tratarse de esas cosas que lamentamos en el pasado o esas cosas que descuidamos hacer en el pasado. Y yo quiero que piense por un momento en la vida de Pablo, en la forma en la que él persiguió a la iglesia de una manera bien terrible. Imagine lo que hubiera sido si Pablo hubiera persistido en recordar siempre su pasado. Nada de lo que él hubiera hecho en el presente podía borrar ¿qué cosa? Su pasado. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Lo que está en el pasado ya ocurrió. Usted no tiene control sobre eso. Usted no puede cambiarlo. Usted no puede terminar lo que ocurrió en el pasado. Porque quedó ¿dónde? En el pasado. ¿Qué te queda? Olvídalo. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable por lo que pasó hace 20 años? Y déjeme decirle algo. Todos tenemos cosas de lo que nos lamentamos en el pasado. Pero esas cosas pueden impedirnos creer que Dios es capaz de hacer cosas positivas aún en nosotros. Y déjeme darle otro problema. Satanás también lo sabe. Y él sabe que Dios tiene un futuro brillante para ti y para mí. Por lo tanto, Satanás va a ser especialista en recordarte tu pasado, en recordarte tu culpa, en recordarte tu carga, en recordarte tu problema, en decirte que tú no puedes cambiar, en decirte que tú no puedes moverte en la vida, en decirte que tú eres un inútil, en decirte que Dios no te va a ayudar, en decirte que Dios se olvidó de ti para hacerte inefectivo o por completo.
Él se va a encargar de eso. La pregunta es si usted y yo vamos a permitir que Él haga eso en nuestras vidas. Porque aunque efectivamente hay consecuencias negativas por las malas decisiones, tenemos que aprender de nuestras malas decisiones y hacer ¿qué cosa? Seguir adelante. Entonces, no se duerma en el pasado, como digo yo. Extiéndase ¿qué cosa? A lo que está delante. Pablo dice también, esforzándome para alcanzar lo que está ¿dónde? Delante. Y él vuelve a usar esa imagen de un atleta que está corriendo y está esforzándose al máximo cada músculo de su cuerpo para llegar a la línea de meta. Usted ha visto, por ejemplo, en las Olimpiadas los corredores de la maratón, que son los 42 kilómetros. Usted ha visto cómo llegan esos corredores a la meta. Llegan exhaustos. Y ellos están tratando con un esfuerzo máximo de llegar, ¿qué cosa? A la meta. Dándolo todo por llegar a la meta. Y en ese punto no le interesa ya si van en primero, en segundo o van en 10º lugar. Lo único que le interesa es llegar a la meta. Porque sienten la satisfacción de que aunque no tuvieron el primer lugar, por lo menos llegaron hasta el final. Que todo el esfuerzo, todo su entrenamiento, todo lo que dieron por la carrera, recogieron ¿qué cosa? Un fruto. Llegaron a la meta. Y eso es lo que hace, como digo yo, los Juegos Olímpicos tan convincentes. Cuando ves esos atletas que se esfuerzan al máximo. La vida cristiana, hermano, es idéntica. Usted y yo estamos corriendo, como digo yo, una maratón. ¿Cuánto puede durar? Hasta que Cristo venga, 20, 30, 40, 50 años, toda tu vida te va a costar. Pero te dice que el andar cristiano no pretende ser un paseo fácil por la vida. Es un trabajo increíblemente duro, que exige lo máximo de nuestro esfuerzo para vivir para Cristo. Si usted se ha dado cuenta, ya a estas alturas usted sabe que la vida cristiana no es fácil. La pregunta es, porque no es fácil, ¿te vas a detener? ¿Te vas a estancar? ¿Te vas a conformar con el pasado? Y decirle, Señor, lo traté, pero sigue tú adelante, que yo me quedé. No. Pablo tuvo, miren, cuando usted se lee la Biblia de Pablo, déjenme darle un brinquito aquí a la página. Miren Pablo dijo, esto lo dimos en la clase del viernes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la imagen que usan los atletas cuando quieren correr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la imagen que cogen las personas, la mujer que quiere bajar de dieta, bajar de peso, perdón, y dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece y voy a bajar de peso. Y lo pueden coger para lo que sea. Pero se lo quiero leer en el contexto para que usted sepa por qué Pablo podía soportarlo. Porque el versículo somos buenos sacando el contexto para decir lo que a nosotros nos conviene. Pero escuche esto. Pablo dijo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está diciendo que Cristo era capaz de soportarlo y Cristo era capaz de darle la fuerza que él necesitaba para cada circunstancia de la vida. ¿Cuáles eran las circunstancias de Pablo? Pablo, cuando escribe esto, estaba preso por causa de serle fiel a Cristo. Esas eran las circunstancias de Pablo. Y él pudo decir, Cristo es suficiente para fortalecerme en la cárcel. Como Cristo fue suficiente para fortalecerme en todas las cosas y en las luchas que he tenido en mi vida pasada. Pero eso no me detiene. Yo me sigo extendiendo ¿a dónde? Hacia adelante. Por eso es que él podía decir, Cristo me sostiene. Y por lo tanto, Pablo decía, yo quiero un premio. Porque todo corredor que corre una carrera es por una motivación. Y él quería un premio, dice el verso 14.
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para Pablo, el premio significa recompensa eterna. Estamos nosotros llamados a unirnos y correr la misma carrera. Estamos llamados a conocer a Cristo más íntimamente cada día. Estamos llamados, como digo yo, hacia arriba, porque es una experiencia más profunda de Cristo y la carrera terminará con el premio final hacia el cielo cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. En el mismo Apocalipsis usted se encuentra que los vencedores se les da la corona de vida. Y lo interesante es que después que la reciben, ellos mismos se la quitan y la postran delante del Señor. Porque se dan cuenta que si pudieron llegar fue porque hubo alguien al lado de ellos en toda la carrera que fue con ellos hasta el final, hasta llegar a la meta. Usted y yo no corremos solos nuestra carrera. Usted y yo no estamos solos en esta vida. Pero hay un premio que usted y yo debemos alcanzar si queremos llegar. Y permítame concluirle aquí. ¿Qué lecciones aprendo de esto? Escuche. La primera es esta. Asegúrese de ser alcanzado por Cristo Jesús. Para que pueda decir como Pablo, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Al saber eso, de que Cristo te alcanzó para algo, no seas ocioso. ¿Sabe lo que es ocioso? No sea vago. No se quede sin hacer nada. Cristo me alcanzó. El ocioso es este. Cristo me alcanzó, ya Dios me salvó, ya no me hace falta más nada. Eso, como digo yo, es una mente mediocre. ¿Por qué te conformas con lo bueno cuando puedes tener lo mejor? La pregunta es, si usted sabe que Cristo lo alcanzó, la pregunta es, ¿para qué te alcanzó? ¿Tú sabes para qué Cristo te alcanzó? Porque si no lo sabes, pues mire, tiene una buena motivación para seguir corriendo. ¿Para qué te alcanzó Cristo? Me alcanzó el Señor para venir los domingos nada más. Me alcanzó el Señor para darle brillo a la silla. Me alcanzó el Señor para cumplir el domingo con algo. Pregúntese, no estoy juzgando a nadie. Pregúntese, ¿para qué te alcanzó el Señor? Estoy seguro que muchos no saben todavía. Bueno, pues descúbralo en el Señor ahora. Tienes algo que te va a motivar. Si en el pasado no lo sabías, todavía no lo sabes en el presente, pues bueno, sígalo buscando en el futuro. Tienes adelante. El hecho de que Cristo te alcanzara no es el final de tu vida cristiana, es el comienzo de tu vida cristiana. Hay un propósito que Dios tiene para ti. Hay un futuro, como Dios le dijo a Jeremías, le tengo un futuro lleno de esperanza. Un futuro brillante, pero tienes que buscarlo adelante. Si Cristo te alcanzó para que tú seas santo, Él te va a ayudar a ser más santo. Si Cristo te alcanzó para que cumplas una meta, Cristo te va a ayudar a alcanzar la meta. O sea, Cristo te alcanzó por algo, hermano. Entonces, búsquelo en Él. Y esto nos dice que si queremos un futuro mejor en Cristo, tenemos que dejar de estar anclados a lo que pasó. Tenemos que dejar de sentir pena, lástima o quizás gozo por cosas que pasaron. Debemos mirar atrás, aprender de lo que pasó, pero ahora poner nuestros ojos en la meta, que es Cristo, y empezar a movernos al futuro. Debemos soltar el pasado y aquellas cosas como el rencor que nos tienen atado al pasado con esa persona. Tenemos que soltar la falta de perdón. Tenemos que soltar incluso la muerte de un ser amado. Ya el ser amado no está, dolió, y que si duele. Pero usted no lo puede resucitar. Y el ser amado, en el punto de su vida donde quedó, su vida ahí terminó. Pero usted tiene que seguir ¿dónde? Adelante. Son palabras fuertes, pero si te quedas en el pasado, vivirás en el pasado.
Y si queremos movernos delante en nuestra vida, tenemos que fijarnos en lo que está delante. Y miren lo lindo de esto, hermano. La vida cristiana nunca se detiene. Nunca es la misma. Es un constante cambio y hay un futuro diferente, esperando por nosotros delante. Entonces no hay motivo ni hay justificación para que usted y yo nos quedemos como estancados. Podemos experimentar a nuestro Salvador de muchas maneras y créame que nunca va a ser de la misma. Entonces el llamado de Dios es buscar un futuro soltando las anclas del pasado. Una nueva etapa de tu vida comienza. Y se lo voy a dejar caber aquí. A mí me quedan 7 días para terminar aquí. Mi etapa va a terminar en 7 días, todavía no ha acabado. Y la etapa suya conmigo va a terminar. Y por eso ya no vas a venir más a la iglesia. Por eso ya me voy a detener porque el pastor me lo quitaron. El pastor suyo se llama Jesucristo, hermano. Te van a quitar uno y te van a poner otro, pero tu carrera sigue adelante. Y para mí mismo yo podría mirar al pasado 3 años y decir, Dios ha sido bueno en todos los logros que he tenido, pero no puedo irme sintiendo nostalgia por este lugar. Fue bueno, fue malo, Dios lo que haya hecho lo hizo, pero es un momento de que yo también me extienda, ¿qué cosa? A lo que Dios tiene adelante para nosotros en el futuro. Ven que eso trabaja para allá y trabaja acá también. Entonces, movámonos al futuro soltando la sangre del pasado. Una etapa comienza, otra etapa termina, pero tenemos la misma oportunidad de seguir adelante. El llamado está a extendernos a ese futuro que Cristo tiene para nosotros. Por tanto, sigamos adelante. No tengas miedo. No te desanimes si tu futuro ahora no se ve prometedor. Pon tu confianza en el Señor. Suelta lo que está atrás y mira lo que Él tiene adelante para ti y para mí. Amén. Le dije, ahí terminé ya, bien rápido. Vamos a orar. Piensa en aquellas cosas que tienen que quedarse atrás en tu vida. Usted sabe cuáles son. Usted sabe el nombre que eso tiene. Y dígale, Señor, es hora de que yo me mueva hacia adelante. El pasado tiene que quedarse en el pasado. Y al pasado hay que olvidarlo. Amén. Vamos a orar.